objetivo del programa de hoy, creo que el tema que vamos a estar tratando es un tema bastante controversial. Es un tema bastante controversial porque, aunque no está descrito en las clasificaciones oficiales internacionales por las que nos basamos los profesionales para clasificar o diagnosticar, como estábamos hablando el miércoles anterior acerca del síndrome de Wendy, el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Estocolmo, sí son bases teóricas que ya están siendo estudiadas desde hace muchos años y en este caso es un tema del cual se está hablando mucho. Existen muchos psicólogos, muchos profesionales profundizando en el tema, precisamente porque es la causa o son las causas fundamentales de diferentes tipos de personalidades que surgen a partir del dolor. Estamos hablando de las heridas de la infancia. Hay una destacada autora que se llama Alice Bobo, es una ensayista, escritora, autora canadiense que desde 1982 se ha dedicado al tema de estudiar y escribir sobre desarrollo personal, que describe 5 heridas de la infancia. Y por supuesto existen otros autores que también han hablado del tema, pero cuando uno comienza a revisar sobre la temática nos damos cuenta que muchos de los profesionales que hoy se han dedicado a profundizar en el tema también lo han hecho a partir de esta autora. Entonces, ¿qué son las heridas de la infancia? Las heridas de la infancia se describen como nudos o conflictos que aparecen a partir de traumas de la infancia y que dejan una huella que los marca a las personas durante toda la vida. Y esa huella que marca a las personas durante toda la vida, que generalmente es inconsciente, porque las personas muchas veces no son conscientes de que tienen estas heridas, son también las causas por las cuales en muchas ocasiones tenemos patrones reactivos que nos limitan y nos dañan las relaciones interpersonales, las relaciones de grupo, nos dañan nuestras funciones afectivas y nos generan conflictos con nosotros mismos. Cuando estamos hablando de nudos no resueltos es precisamente porque, ya lo hemos dicho en otros programas, la primera sociedad con la que se encuentra un ser humano es con la familia, y esa sociedad es la que nos permite poder tener una visión adecuada o no del mundo. Pero la familia, cuando ya hemos nacido, pero también sabemos que hay una repercusión siempre que se está formando el feto dentro de la madre, y que las emociones de la mamá, las características de la madre, cómo la madre asume el embarazo desde esa etapa, ya también va teniendo una repercusión en el feto. Y en estas bases teóricas de las heridas de la infancia también se habla de este tema. Cuando estamos hablando de heridas de la infancia tenemos que hablar también de traumas, ¿no? Y cuando hablamos de trauma tenemos que hablar de huellas. Dentro de las 5 heridas de la infancia que más se destacan, estamos hablando de el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición. Estamos hablando de estas 5 heridas que las voy a volver a repetir: rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Dentro de las formas de maltratos más frecuentes que se evidencian a nivel internacional son los maltratos físicos y verbales. Y como siempre nos estamos comunicando, debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones nosotros podemos utilizar determinadas palabras que incluso la utilicemos quizás como un consejo o como una manera de tratar de poner límites o poner disciplinas que se conviertan en traumas en los niños. ¿Y qué cosa es un trauma? Se describen 3 elementos fundamentales. Primero, tiene que existir, para que haya un trauma, un evento estresante. Una vez que aparece este evento estresante, tiene que suceder que el evento estresante supere la capacidad de respuesta de la persona para poder solucionar el problema. Y la tercera condición que debe existir para que se desarrolle un trauma es precisamente que la persona desarrolle una respuesta que deje una huella en el individuo que lo marque para toda la vida. Es decir, 3 cuestiones fundamentales para un trauma. Primero, un evento estresante, algo que suceda que me genere un estrés. Segundo, que ese evento estresante supere la capacidad de respuesta de la persona para poder solucionar. Y 3, que esa respuesta sea una respuesta de supervivencia, una respuesta para sobrevivir a eso que me ha dolido y que nos va a dejar una huella que nos puede marcar para toda la vida. Doctor, son 5 heridas, a lo mejor que usted no las va a ver, pero sí las va a tener en su mente, en su corazón, no las ve físicamente de repente, pero sí están ahí permanentemente afectados. 5 heridas difícilmente de poder curar, ¿o sí?
Sí, son difíciles de curar, sobre todo porque estas heridas, como bien yo lo estaba diciendo anteriormente, son heridas que generalmente son inconscientes. No todas las tenemos conscientes, ni todos tenemos consciente que hemos sido rechazados o que nos hemos sentido, porque hay algo importante aquí. La mayoría de los autores describen algo. El hecho de que tú tengas heridas no significa precisamente que la persona que haya estado al lado tuyo lo haya hecho intencionalmente. ¿Por qué? Porque a veces las personas se pueden dirigir a nosotros, pero cómo nosotros interpretamos eso que las personas nos han querido decir es lo que más nos afecta. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de rechazo, estamos hablando de una herida que generalmente está descrita, que aparece entre el primer y el tercer año de nacimiento del niño. Si se da entre los progenitores, ¿por qué digo si se da entre los progenitores? Porque no siempre las heridas de la infancia parten a partir de los padres. O sea, pueden ser heridas que surjan a partir de tutores que no sean los padres, los progenitores. Puede ser que surjan, por ejemplo, a partir del círculo de personas con las que he convivido, pero lo cierto es que si yo me siento rechazado, está descrito que son personas que generalmente van a sentir que pueden ser rechazados por otros también. Y estas 5 heridas causan otras secuelas, que traen otros problemas, que incluso conllevan a que una persona termine con su vida. Sí, por ejemplo, Fabricio, el rechazo, por ejemplo, cuando tú te sientes rechazado, cuando un niño se siente rechazado, generalmente se siente un niño inseguro, un niño con mucha dificultad para establecer relaciones adecuadas porque siente que puede ser rechazable. Cuando se puede dar, por ejemplo, que un niño interprete que es rechazado, cuando, por ejemplo, quizás los progenitores que están todo el tiempo con él en casa, de alguna manera, el niño tiene necesidades psicológicas que necesita satisfacer acordes a la edad, como puede ser, por ejemplo, que lo vean jugar o que quizás tenga una necesidad que le quiera pedir al papá o a la mamá y sin embargo los padres casi nunca tengan tiempo o hagan determinados tipos de expresiones que de alguna manera lo hagan sentirse rechazado. Una vez que esto comienza desde la familia, si la familia es la primera que no cree en el niño o que el niño interpreta que no es aceptado por la familia, también eso lo va a creer de cualquier persona con la que se relaciona en el exterior. Asimismo sucede, por ejemplo, con el abandono. Cuando un niño siente que es abandonado, que hemos hablado en otros momentos, que el abandono no siempre tiene que ser precisamente físico. A veces los padres estamos presentes, pero sin embargo nos comportamos como padres ausentes. Y cuando no son cubiertas determinadas necesidades, por ejemplo, hemos visto en consulta en muchos momentos donde hay niños que tienen conflictos, por ejemplo, en el ambiente escolar. Y cuando tienen conflictos en el ambiente escolar, en muchas ocasiones suponen que cuando se los cuentan a los padres deben solucionar ese problema. Pero como ven que los padres no actúan de manera efectiva, en muchas ocasiones se sienten abandonados en esa área. Y una vez que se sienten abandonados en esa área, entonces son niños que generalmente sienten que pueden ser también abandonables por otras personas. Sucede también, por ejemplo, cuando hay madres que tienen niños desde temprana edad, como pueden ser a los 16, 17 años, o 15 años, mientras menos edad, peor pronóstico. Son madres que no están preparadas ni biológicamente ni psicológicamente para poder tener un niño, y entonces cuando ya el niño nace se tienen que enfrentar a la responsabilidad que es la de ser madre. Generalmente generan rechazos encubiertos, abandonan a los niños tanto físicamente como afectivamente, y estos niños después son niños generalmente dependientes. ¿Por qué? Porque ese abandono que sufrieron de la mamá generalmente tratan de suplirlo de alguna manera con otras personas. ¿Por qué? Porque el sentimiento de sentirse abandonado duele mucho. Entonces, esto se empieza a manifestar a través de cómo se generan las relaciones interpersonales con amigos, las relaciones, por ejemplo, de noviazgo, y son niños o niñas que generalmente tienen la tendencia a soportar cosas que otros no soportan, sobre todo cuando no fueron abandonados o cuando no sintieron el sentimiento de abandono, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la traición, la herida de la traición es una herida también muy significativa, muy frecuente, porque cuando esto se da desde las primeras etapas de vida, la persona que se siente traicionada aprende a ser una persona desconfiada. ¿Cuándo es más difícil la situación, doctor? ¿Cuando estas heridas son causadas por un familiar o por la parte externa, en este caso en la escuela? Generalmente, uno no puede absolutizar, ¿no? Pero generalmente debe doler más cuando es causada por familiares. ¿Por qué? Porque ningún niño está preparado para vivir solo. Ningún niño está preparado para sentir que una mamá o un papá o un abuelo te rechace. Entonces,
cuando esto, y además son las personas que generalmente están con los niños desde que nacen, o sea, son los primeros de los cuales ellos deben recibir ese afecto, esa seguridad, esa capacidad para desarrollar determinadas fortalezas que le permitan después poderse conducir como una persona normal, o por lo menos que funcione lo más normal posible ante la sociedad. Además, hay complejidades importantes a través de las heridas de la infancia. A través de las heridas de la infancia se pueden generar personalidades complejas. Por ejemplo, las personas que han sido víctimas de heridas, por ejemplo, de la traición, pueden desarrollar personalidades paranoides. Porque si tú te sientes traicionado desde pequeño y aprendes a desconfiar, tenemos que tener en cuenta que los trastornos de personalidad paranoide generalmente suceden de esta manera, a partir de personas que se sintieron traicionadas, que se sintieron en muchas ocasiones quizás burladas o quizás de alguna manera donde sintieron que en la vida no se puede confiar en la mayoría de las personas, desarrollan una personalidad paranoide. Asimismo, por ejemplo, quizás a partir de la herida de la infancia donde ha sido humillado, por ejemplo, porque no hemos hablado de la humillación, la herida de la humillación. En la herida de la humillación es muy frecuente y muchas veces no nos damos cuenta, nos sucede con nuestros propios hijos, cuando uno, por ejemplo, va a darle determinadas directrices o quieres orientarlo en el bien, pero lo haces a modo de crítica. Y es muy complicado, porque muchas veces hay una línea muy fina donde uno no se da cuenta de cuándo estás criticando y cuándo estás aconsejando. Una cosa es, por ejemplo, decir qué te parece o cuánto me gustaría que pudiéramos hacer tal cosa juntos, y otra cosa es que yo te diga, por ejemplo, nunca haces nada bien, tú siempre eres de esta manera, o si no, por ejemplo, lo hacemos comparando con otras personas o con otras situaciones y no nos damos cuenta, pero el niño lo puede interpretar como humillación. Y este sentimiento de humillación, de sentirse humillado, va generando también otras respuestas de supervivencia, donde los niños generalmente adoptan posiciones muy extremas. Si están, por ejemplo, frente a algunos niños, generalmente antes de ser humillados, muchas veces tratan de ser egocéntricos, de demostrar, por ejemplo, que tienen determinadas actitudes o determinadas cualidades, o si no, cuando sienten que son humillados, tratan generalmente de no perder ese grupo al que ellos quieren pertenecer. Y está descrito que generalmente adoptan actitudes como si fueran masoquistas, ¿no? No que son masoquistas como lo define la palabra, pero sí son actitudes, ¿por qué? Porque a pesar de que les duele, quieren permanecer con estas personas que los pueden maltratar. Y sucede también, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? Puede suceder también en los matrimonios, porque muchos de los hombres maltratados o mujeres maltratadas pueden haber sufrido heridas de humillación desde la infancia y no se entiende. Heridas que no se curan, pero que sí se tratan. Bueno, sí son curables. Yo considero que sí son curables, no por mí, sino también por estudios y por los diferentes profesionales que han trabajado los temas. Lo que pasa es que la cura de las heridas de la infancia depende mucho de algunos factores. Depende de la genética que tenga la persona, depende de las vivencias que haya tenido, depende de otros recursos personales como la inteligencia, también dependen, por ejemplo, del tipo de personalidad que ha estructurado, del tipo de temperamento, del profesional con que esté trabajando para poder llegar a las causas y dar las herramientas necesarias para poder lograrlo. ¿Un largo tratamiento? Sí, generalmente es un tratamiento que lleva tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente no somos conscientes de que nuestros comportamientos son causados por estas heridas. Y es importante también aquí, ¿por qué digo que es un tema controversial? Porque cuando comenzamos a profundizar, estas heridas de la infancia también están muy relacionadas con los estilos educativos. Y el hecho, por ejemplo, de que alguien haya sido abandonado y que por este abandono sea dependiente, o tengas rasgos dependientes, no quiere decir que sea la única manera de tú desarrollar rasgos dependientes. Pero sí necesita medicación. Bueno, en ocasiones sí, pero en ocasiones no. ¿Por qué quiero explicar un momento esta parte, Fabricio? El rasgo dependiente puede aparecer por heridas de abandono, pero puede ser también por sobreprotección. Entonces, en la sobreprotección no hay abandono, lo que hay es un exceso quizás o una manera de demostrar el afecto de una manera desmedida, pero con ansiedad, con temores. Y como siempre te estoy tratando de limitar o tratando de que siempre estés aquí para protegerte, entonces te conviertes en una persona insegura y dependiente. O sea, es un tema controversial por estas características. Ahora, con relación a la medicación, depende mucho de la sintomatología. Hay muchas personas que a partir de heridas de la infancia, como las que hemos descrito, pueden desarrollar
trastornos depresivos, trastornos de ansiedad importantes, los mismos trastornos de personalidad que cursan con alteraciones en el comportamiento, sobre todo comportamientos de tipo impulsivo, o comportamientos que muchas veces tienen conductas negativas o síntomas negativos, como puede ser el aislamiento, el retraimiento, la inhibición, la incapacidad, por ejemplo, para vertir las opiniones de manera adecuada, la introversión. Entonces, muchas veces se pueden generar determinados trastornos a partir de estas heridas de la infancia y que pueden requerir tratamiento, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tanto tratamiento farmacológico como no farmacológico. Con esto demostramos que salud mental es mucho más. Sí, salud mental es mucho más. Siempre decimos que es mucho más que medicación, mucho más que solamente terapias psicológicas. Debemos ver al individuo como un individuo integral y estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas. Nos pueden ubicar a los números 0985-5407-64 o al 0994-2087-57. Estaremos gustosos de atenderles en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón.